La cortina se alza con una abrupta y desoladora escena, sumergiendo al espectador en un torbellino de injusticia y desesperación. La protagonista, Jian Qing, una joven universitaria, se encuentra en las garras de una crisis existencial y física. La presión es palpable, está embarazada y soltera, una condición que, en el ambiente en el que se mueve, se ha convertido en un estigma insuperable, una vergüenza que suscita burla y desprecio por parte de sus propios compañeros de trabajo y parientes. En un humillante acto de exclusión, la obligan a esconderse en un lúgubre baño, mientras en el exterior se preparan para recibir a la figura más influyente del momento, Fu Hansheng, el temido y respetado vicepresidente del poderoso grupo Hengtai. Jian Qing, con su vientre hinchado, se aferra a la pared. Su mundo se reduce al frío azulejo y a la creciente desesperación. Mientras tanto, en el mundo brillante y corporativo que se le niega, la figura de Fu Hansheng se perfila con una magnificencia imponente. El subgerente, a cargo de la bienvenida, le habla de las donaciones millonarias a la universidad, de su estatus de celebridad y de la fama que conlleva. Pero Fu Hansheng, con una frialdad y desinterés glaciales, desprecia las vanidades y las fachadas de la fama. No necesita la publicidad, su poder habla por sí mismo. Su aparición es breve, marcada por la eficiencia y una notable aura de inaccesibilidad. A solas, en el confinamiento del cubículo, la desesperación de Jian Qing alcanza un punto de no retorno. Llora, arrepintiéndose ante su bebé, un ser inocente al que teme no poder ofrecer un futuro tranquilo. Es entonces cuando se da cuenta de la presencia de otro individuo en el baño. Una voz familiar. Y en ese momento, los recuerdos llegan, transportándonos a 8 meses atrás. Una noche, sus despiadados parientes, la tía y el tío, las únicas personas que debían protegerla, revelan su verdadero plan. La han vendido a un hombre mayor, Lao Wang, por la suma de 300.000 yuanes. El argumento es cruel, y el comprador acepta su condición de muda. Jian Qing lucha con todas sus fuerzas, moviendo los brazos en súplicas silenciosas, pero la tía la somete con una violencia brutal, arrastrándola fuera de la escuela. La escena de su humillación pública se completa con la amenaza de una paliza si no obedece. La violencia es tan extrema que un tercero debe intervenir para detener la agresión. El temido vicepresidente Fu Hansheng sufre una crisis de salud repentina, una reacción alérgica grave agravada por una sustancia desconocida. Su asistente, al intentar auxiliarlo, confunde una botella de medicamento para la alergia con una potente pócima, un líquido estimulante, posiblemente un afrodisíaco. Es en medio de este caos que Jian Qing, impulsada por un sentido de desesperación o quizás un instinto de supervivencia, se involucra. Fu Hansheng, aunque aturdido, logra verla. Su mente está en una nebulosa y en un acto de pura confusión, él le arroja el medicamento incorrecto. Al tomarlo, la condición del vicepresidente empeora. Jian Qing, la chica muda y humillada, se da cuenta del error. Ella, la única persona sobria en la habitación, debe actuar. El asistente le confiesa que el vicepresidente, además de la alergia, ha sido drogado. La situación es de vida o muerte, y, lo más insólito, el único remedio parece ser ella, pues el CEO es alérgico a las mujeres en general, excepto a ella. Ante el temor de que el hombre muera, la joven se sacrifica, cediendo a una situación que ella percibe como la única forma de salvar una vida, una elección que la salva de ser vendida a la familia Lao Wang. Después del dramático rescate, Fu Hansheng cree que Jian Qing es una mujer que se prostituye y que su acto de ayuda fue en realidad un intento cínico de explotar su situación para obtener beneficios económicos. La acusa de ser ambiciosa, de tener malas intenciones. La joven niega haberlo drogado y en un giro sorprendente, habla por primera vez, revelando que su mudez es una simulación. Ella explica que solo quería salvarlo. A pesar de esto, el CEO, en su arrogancia, insiste en que, dado que no lo rechazó, debe tener motivos ocultos. Le entrega la tarjeta de su asistente, ofreciéndole dinero como pago por sus servicios, un acto que reduce su sacrificio a una mera transacción. La humillación de Jian Qing no termina. Días después, regresa a la universidad. Sus tíos la arrastran frente a toda la clase, condenándola públicamente por su embarazo. La escuela, siguiendo políticas draconianas, no tiene más opción que expulsarla, aunque el profesor intenta mediar sugiriéndole que aborte para poder continuar sus estudios. Pero Jian Qing se niega.
El bebé es lo último que le queda de su familia biológica. Ella se aferra a su hijo con la determinación de una madre. Decide suspender sus estudios, dispuesta a retomarlos después del nacimiento. Mientras tanto, Fu Han-sheng comienza a reconstruir los eventos. Se pregunta si su encuentro fue algo más que una casualidad, si la droga que tomó tuvo efectos impredecibles. Lo más extraño es que desde aquel encuentro ha desarrollado la inusual capacidad de escuchar los pensamientos de Jian Qing. Ella, en su mente, se pregunta si él es realmente el padre de su hijo, el hombre que ella clamaba por salvarla. Al confirmar que puede escuchar sus pensamientos, el CEO se da cuenta de que la joven nunca lo drogó y que su ayuda fue genuina. Ella fue una víctima de las circunstancias. El CEO comienza a sentir una profunda conexión, un sentido de responsabilidad y una naciente atracción hacia la única mujer a la que su alergia no afecta. La confrontación más dramática ocurre cuando los tíos de Jian Qing aparecen de nuevo. El tío, lleno de ira y avaricia, revela que la joven perdió a sus padres cuando era niña, y que él y su esposa se quedaron con el dinero del seguro y las propiedades que debían ser de ella. Al mismo tiempo que la acusa de ser ingrata y de haber arruinado la venta de los 300.000 yuanes, la golpea cruelmente en el hospital. La llegada de Fu Han-sheng es espectacular y llena de furia. El CEO, que ahora puede oír los pensamientos angustiados de Jian Qing, se precipita a su lado. La imagen de su mujer siendo abusada despierta una rabia helada. No solo la defiende físicamente, sino que la declara suya ante el mundo, revelando que ahora él es el protector de la joven y el padre de su hijo. A partir de este momento, el tono se vuelve uno de un cuento de hadas corporativo y de protección extrema. La madre de Fu Han-sheng, la respetada Lao Fu-ren, entra en escena, revelando que el embarazo fue el resultado de unas cuentas de oración bendecidas que ella misma le había dado a su hijo para que tuviera descendencia. Su reacción ante Jian Qing no es de desprecio, sino de alegría inmensa. Ella acepta a la joven como su nuera, la matriarca del grupo Heng Tai. La Lao Fu-ren inicia un régimen de mimo y protección sin precedentes. A pesar de que Jian Qing teme no encajar en ese mundo, la matriarca le da una riqueza incalculable. Le transfiere propiedades a su nombre, le da tarjetas con todos los ingresos de un centro comercial adquirido y le ofrece atención de primera clase. Fu Han-sheng, por su parte, se dedica a curar las heridas de Jian Qing, estableciendo una intimidad incómoda pero necesaria al aplicarle ungüento en la espalda. La joven se siente abrumada por la repentina y excesiva bondad, preguntándose si esta felicidad es fugaz y si es digna de ella. El clímax de esta primera mitad llega con un gran banquete corporativo. La Lao Fu-ren insiste en que Jian Qing asista para consolidar su posición. La joven, vestida con un hermoso y provocador vestido rojo, aunque a Fu Han-sheng no le gusta el color, se siente ansiosa, temiendo ser un embarazo debido a su mudez y su falta de experiencia social. En el evento, las viejas acosadoras reaparecen, encabezadas por la envidiosa Zhou Yimei. La humillación pública se reanuda, con las excompañeras mofándose por ser una tercera en discordia y una muda sin clase. En un momento de tensión, Jian Qing, presa de la ansiedad, golpea accidentalmente una obra de arte de gran valor. El silencio se apodera de la sala. Zhou Yimei aprovecha para humillarla, exigiendo que pague la pieza de 30 millones de yuanes. Pero Fu Han-sheng irrumpe en la escena para el rescate final. Él se acerca, con una calma aterradora, y toma a Jian Qing en sus brazos. A la luz de todos los presentes, anuncia: «Mi esposa rompió un jarrón de mi casa. ¿Hay algún problema?». Luego, con poder absoluto, se dirige a Zhou Yimei, la acusa de golpear a su mujer y ordena que le destrocen las manos a la abusadora, que su padre sea despedido de su cargo de director de escuela y que la familia sea exiliada de la ciudad. La muestra de poder es total y brutal. Fu Han-sheng, ante la atónita multitud, declara solemnemente: «Esta es mi esposa. Si alguien la vuelve a intimidar, el resultado será como el de ella. ¿Entendido?». La primera mitad de la historia concluye con Jian Qing, ahora la protegida y amada esposa del vicepresidente, en medio de un torbellino de emociones. Su destino ha pasado de la miseria y la venta a la realeza corporativa, todo gracias a la misteriosa capacidad de su esposo para escuchar sus pensamientos y su inusual inmunidad a la alergia que él padece.
ella se da cuenta que el banquete fue en realidad un evento organizado por él para declararla y defenderla públicamente, un acto que consolida su posición y su innegable, aunque insólito, amor. Su vida de sufrimiento ha terminado y una nueva existencia, llena de lujos, protección y una fascinante conexión telepática, apenas comienza. La pregunta que queda en el aire, mientras la vemos al borde de su nueva felicidad, es: ¿podrá esta relación, basada en un milagro médico y un vínculo telepático, resistir las pruebas que aún están por venir? Tras el impactante anuncio en el banquete, Jiang Qing se encontraba en una encrucijada emocional. Su nueva vida era un torbellino de lujo y afecto, pero en su interior, la sombra de su pasado y la inseguridad aún se cernían. A pesar de los mimos, la joven esposa sentía la necesidad de recuperar su propia identidad, de completar el ciclo de su educación universitaria que había sido brutalmente interrumpido. Fu Hansheng, que escuchaba cada una de sus vacilaciones internas, actuó con la eficiencia de un empresario y la devoción de un esposo. Arregló su readmisión sin demora, demostrando que para él los deseos de su esposa eran órdenes innegociables. El regreso a las aulas fue un nuevo campo de batalla. Fu Hansheng insistió en llevarla y recogerla de la universidad todos los días, un gesto que, si bien ella consideraba un exceso, era su forma de protegerla visiblemente del mundo exterior. Sin embargo, su presencia solo sirvió para avivar las llamas de la envidia y el escarnio. En la puerta de la universidad, un grupo de antiguas compañeras, llenas de resentimiento por la posición que Jiang Qing había alcanzado, la esperaban como un tribunal de la moral. Los susurros se convirtieron en acusaciones abiertas. La tachaban de oportunista, de haber enganchado a un viejo rico y de ser una vergüenza para la institución por su embarazo fuera del matrimonio. La más virulenta, una joven apellidada Cheng, con la arrogancia de su cuna, la enfrentó directamente, arrojándole el peor de los insultos: ser una prostituta sin moral, una mujer que había vendido su cuerpo por dinero y que no merecía el título de esposa de un hombre tan importante. Jiang Qing, aunque su temperamento había cambiado, aún era vulnerable a la agresión verbal. Ella, que ya podía hablar, se defendió, negando las calumnias y la difamación. Pero la chica Cheng, cegada por su superioridad, la agredió físicamente intentando golpearla. En ese instante de caos y humillación, un rugido de motor interrumpió la escena. Fu Hansheng, que llegaba para recogerla, observó la escena. Su rostro, generalmente impasible, se contrajo en una máscara de fría furia. La joven Cheng, al verlo, intentó manipular la situación. Sin embargo, su petulancia solo selló su destino. Fu Hansheng, al escuchar los pensamientos angustiados de Jiang Qing sobre la destrucción de su joya más preciada, el collar que él le había regalado, actuó con una crueldad metódica y calculada que heló la sangre de todos los presentes. El castigo no fue físico, sino corporativo y definitivo. Fu Hansheng se limitó a ordenar a su asistente, Qing, que cancelara toda cooperación con la empresa del padre de la agresora y que la deuda por el collar roto se enviara a la familia Cheng. Lo más escalofriante fue su justificación, pronunciada con una frialdad que resonó en el aire. El gusano solo entiende de gusanos, la basura solo de basura, pero el ser humano entiende de respeto. No permito que nadie le falte el respeto a mi esposa. El mensaje era claro: tocar a Jiang Qing era equivalente a declarar la guerra a todo el grupo Hentai. Las calumnias y la crueldad de la universidad cesaron instantáneamente, dejando a su paso el temor y la desolación de una familia destruida por la ira del vicepresidente. A pesar de las demostraciones de poder y amor de Fu Hansheng, la felicidad de Jiang Qing se vio ensombrecida por una de las peores plagas de la inseguridad: los celos. La semilla de la duda fue plantada por el propio asistente, Tan Jing, durante un paseo en coche. Tan Jing, con la imprudencia de un amigo y la sabiduría cínica de quien conoce el mundo de los ricos, le comentó a su jefe que los hombres exitosos, a pesar de tener una esposa, siempre tienen un claro de luna blanco, Bai Yue Guang, en su corazón, una figura inalcanzable, un primer amor que nunca podrá ser reemplazado. Jiang Qing, escuchando la conversación en silencio, sintió un escalofrío de ansiedad. Su relación con Fu Hansheng había sido forzada por las circunstancias y sellada por el embarazo. ¿Sería ella solo una sustituta de una figura más perfecta? Su corazón dio un vuelco cuando el teléfono de Fu Hansheng sonó. El nombre que apareció en la pantalla y la manera en que el vicepresidente se excusó para contestar la llamada a solas encendieron todas sus alarmas. La joven se torturó con preguntas sin respuesta, asustada por la posibilidad de que su frágil mundo de amor pudiera colapsar.
En sus pensamientos, imploraba a Fu Hansheng que le dijera la verdad, pero el miedo a descubrir una realidad dolorosa la paralizaba. La ansiedad la consumía. Poco después, la universidad se llenó de un zumbido de expectación. Se anunció una inusual fiesta de graduación para honrar el regreso de una alumna de leyenda, Luo Xingyue. La prensa y los alumnos la describían como la flor de la escuela, una genio que había alcanzado renombre mundial como investigadora en el extranjero. Los rumores, siempre crueles y amplificados, pronto se centraron en su relación con Fu Hansheng. Eran amigos de infancia. Qingmei Yuma, y el cambio de carácter del vicepresidente hacía 7 años coincidió con la partida de Luo Xingyue al extranjero. La confirmación llegó a través de una llamada que Jiang Qing interceptó accidentalmente. La voz, dulce y familiar, era la misma que había escuchado en la llamada anterior. Luo Xingyue estaba de regreso, y los estudiantes especulaban que la fiesta era un intento de Fu Hansheng de recuperarla. El pánico se apoderó de Jiang Qing. En su mente, era la ratificación de su peor temor. Ella era el obstáculo, la esposa embarazada que pronto sería barrida para dejar paso a la legítima reina de Fu Hansheng. Las angustias mentales de Jiang Qing era un tormento que su marido podía escuchar en tiempo real. Fu Hansheng la notó distante y preocupada. Al confrontarla suavemente sobre su tristeza, la joven, finalmente, se atrevió a preguntar por la mujer de la llamada. La respuesta de Fu Hansheng, llena de ternura y una pizca de diversión al escuchar sus celosos pensamientos, no fue lo que ella esperaba. Esa mujer, le dijo con una sonrisa, es mi tía menor, Lao Yi. Jiang Qing se quedó paralizada. Su rival era la hermana de su suegra. El alivio fue inmenso, seguido de una vergüenza profunda por la magnitud de su imaginación. La fiesta de graduación no era un acto de amor para otra mujer, sino una celebración orquestada por él para honrar a su esposa que regresaba a estudiar. Fue entonces cuando Fu Hansheng tomó su rostro y con una mirada profunda reveló el secreto que había guardado hasta ese momento. Esposa, puedo escuchar tus pensamientos. El impacto fue demoledor. Todos sus celos, sus inseguridades, sus miedos a ser abandonada habían sido audibles para él todo este tiempo. La vergüenza fue indescriptible. Sin embargo, Fu Hansheng la tomó entre sus brazos y le explicó el origen de su poder. No era una maldición, sino una bendición, un regalo de los cielos para asegurarse de que nadie la volviera a dañar. Era mi destino escucharte y protegerte de tu sufrimiento, le susurró. La crisis de celos se convirtió en una inmensa declaración de amor. Con el corazón más tranquilo y su posición consolidada, Jiang Qing se preparó para la fiesta de graduación. Luo Xingyue, la famosa tía, llegó con una calidez genuina y se llevó a Jiang Qing a comprar ropa. Como un gesto de bienvenida, la tía le regaló a Jiang Qing un hermoso collar que casualmente era idéntico al que ella llevaba, un símbolo de la unidad familiar. Este gesto, sin embargo, se convirtió en el detonante de la última y más peligrosa conspiración de sus acosadoras. En el centro comercial, el grupo de estudiantes envidiosas la acorraló de nuevo. «Es tu culpa que mi vida esté arruinada», gritó con el rostro desfigurado por el resentimiento. Su objetivo era doble: robarle el collar y dejarla a la merced de un abusador contratado, garantizando que su pureza y por ende su matrimonio con el vicepresidente quedara destruida. Quiero ver cómo sigue siendo la esposa del vicepresidente después de esto. El caos se desató. Los secuestradores escaparon con el collar, dejando a Jiang Qing desencada y bajo los efectos del potente estupefaciente. Mientras tanto, Fu Hansheng sintió un terror helado, el silencio mental. De repente, la voz de Jiang Qing en su mente, la constante de su vida, había desaparecido. Supo de inmediato que estaba en peligro, movilizó a todo el personal de seguridad de Hentai, selló el centro comercial y con una desesperación inusitada, comenzó la búsqueda. La clave la encontró al interrogar a un empleado sospechoso que había salido apresuradamente del baño. El vicepresidente llegó justo a tiempo. Al irrumpir en la escena, encontró a su esposa luchando contra un hombre que la superaba en fuerza. Sin embargo, los efectos de la droga, que en Fu Hansheng le había causado una alergia, en Jiang Qing desataron una fuerza física y un instinto de lucha primitivos. Ella, una mujer embarazada, había logrado no solo evitar ser atacada, sino también noquear a su atacante. La escena era surrealista: un hombre tirado en el suelo y Jiang Qing en un estado de trance, cubierta de sudor y al borde del colapso. Fu Hansheng la rescató, llevándola de regreso a la seguridad del hotel. El final de la noche fue un delicado equilibrio entre el rescate y la intimidad. Jiang Qing, aún afectada por el estimulante, despertó con una audacidad y una franqueza que nunca antes había mostrado. Se lanzó sobre Fu Hansheng, preguntándole si había sido salvaje bajo los efectos de la droga, coqueteando con él con una desinhibición total. Fu Hansheng, que la había cuidado toda la noche, la calmó con una paciencia y ternura absolutas.
Ella se disculpó por sus acciones, pero él por primera vez se mostró genuinamente excitado por el lado salvaje de su esposa. En medio de esta extraña pero apasionada atmósfera, la joven se dio cuenta de la magnitud del amor de su marido, un hombre que no la juzgaba por sus defectos, sino que la amaba por su corazón. La historia de Jian Qing concluyó con la culminación de su matrimonio y la resolución del último de sus miedos. Fu Hansheng, al ver que su esposa aún dudaba, tomó su mano y la llevó a un lugar tranquilo. Allí, en una escena de profunda vulnerabilidad y sinceridad, el frío Seo se despojó de toda su armadura. En verdad, antes de conocerte, vivía sin emociones, como un bloque de hielo, confesó Fu Hansheng. Pero tú tomaste mi mano y me sacaste de la indiferencia. Tu risa, tus súplicas, tu dolor, lo sentí todo. El video termina con Jian Qing y Fu Hansheng fundidos en un abrazo eterno, prometiéndose un futuro sin sombras ni miedos. El ciclo de la joven muda y abandonada había terminado. Ahora era la amada, la protegida, la reina de su propio corazón.